Hablar paja, echar carreta, darle la lengua y al oído. Aquí celebramos la conversación. Oigan a esta. Hay categorías de mamertos, ¿no? ¿A quién se le ocurre defender a guerrilleros en Colombia? Que el acuerdo de paz se hizo para la FARC y para el beneficio de los guerrilleros. Tal vez a alguien que ayudó a escribir el Acuerdo de Paz de La Habana. Yo creo que la culpa del conflicto armado se traduce por algo ocurre. Hablemos de la culpa y las responsabilidades en la violencia. Asumir que precisamente ese ideario de cambio estaba generando daños en el otro es un choque muy grande, inclusive es un choque más complejo que la misma cárcel en determinados momentos. Oigan a esta con Diego Martínez. Bienvenido, oigan a esta. ¿Estás listo para conversar? Totalmente. Diego, empecemos por ¿quién eres tú? Bueno, yo soy un defensor de derechos humanos que me encuentro trabajando con comunidades campesinas, también con víctimas del conflicto armado, con firmantes de paz. Participé en los diálogos de La Habana, fui uno de los integrantes de la comisión jurídica que creamos la estructura jurídica del acuerdo, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz. Y actualmente soy un asesor de paz que quiere ayudar en todos los hechos que tengan que ver en este país y en el mundo con la reconciliación. O sea, ¿eso es presentarse como uno de los mamertos de este país? Pues yo creo que sí, sabe que sí, porque entre otras cosas yo creo que hay categorías de mamertos, ¿no? Entonces yo soy uno de los mamertos que trabaja por la reconciliación, pero también que ve en su trabajo algo chévere y tiene por política siempre poder ayudar a la gente, y esa es mi política y la política que desde el corazón hacemos, ¿no? Ok, pero no todo el mundo entiende lo que usted hace. El 99% de la gente no nos entiende, ¿no? ¿Y si es importante para la gente? Pues yo creo que para la gente son importantes los resultados. Y para mí el resultado más grande es cuando logramos ver un hospital como lo fue en el año 2017 sin víctimas, sin gente muerta por el conflicto armado. Y este era el hospital militar. Para mí eso fue una satisfacción muy grande, de decir que se pueden cambiar las cosas. O ver a los firmantes y las víctimas trabajando mutuamente en acciones restaurativas por el desarrollo del país. Eso es un tema inédito y para mí es muy agradable, más si nos entienden o no, que la gente vea cuáles son los efectos de toda esta mamertería. Tú, ¿por qué llegaste a estos temas? Uno, ¿por qué llega a trabajar o a pensar en víctimas, en responsables, en derechos humanos, etcétera? Porque eso no es tan como ni tan cercano a la gente en el día a día. Bueno, no, es que desde que me encontraba en la universidad tuve que salir de Cúcuta, norte de Santander, desplazada. De Cúcuta. Yo soy cucuteño, sí. Gran parte de mi espíritu es cucuteño, pero nací realmente en Girardot, Cundinamarca. Pero cuando era muy joven y estaba en la universidad, tuve que salir desplazado y en ese desplazamiento murieron varios compañeros míos de la causa estudiantil y eso desde ahí me obligó a replantearme un poco lo que hacíamos, a replantearme un poco lo que quería y decidí con fuerza trabajar en el tema de los derechos humanos y toda la lucha contra la impunidad para esclarecer los hechos por los cuales muchos amigos míos habían muerto en Cúcuta, en los periodos más difíciles de la violencia en ese departamento. No, en ese momento yo era representante estudiantil de la Universidad Libre, varias personas fueron a buscarnos para matarnos y recuerdo que el cuerpo de celadores salió a respaldarnos y logré escaparme en una escena casi cinematográfica, ¿no? De salir de la universidad escoltado por changones de los celadores de la universidad que se enfrentaron a los paramilitares muy bien armados y a pesar de que llamábamos y llamaba a la policía, pues la policía nunca llegó y desde esa vez dije tengo que abandonar Cúcuta. Luego ocurrió que asesinaron a dos amigos míos entrañables, Gerson Gallarden y Edwin López, dos dirigentes estudiantiles, el uno poeta, un bailarín, ¿no? Y el otro un escritor naciente, estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander y el otro profesor de la Universidad Libre. Y bueno, esas muertes poco a poco fueron planteándome un poco qué hacer y al final tomé la decisión, no, yo me voy a dedicar a luchar por esclarecer estas muertes y por trabajar por la gente más desfavorecida y en eso me he dedicado todo este tiempo. Digo, así como yo te llamé mamerto de entrada, que lo hice intencionalmente, porque si uno se presenta como defensor de derechos humanos en este tema de la paz, del conflicto, pues empiezan a señalarlo a uno. Sí. Y cuando a uno lo señalan simplemente porque en este país muchas cosas son o de un lado o de otro, de un color o de otro,
empiezan a decir usted es culpable, ¿no? ¿Cómo pensar en los escenarios del conflicto armado en la culpa? Sí, yo creo que la culpa del conflicto armado y sobre todo en todos estos temas se traduce por algo ocurre, por algo persiguen, por algo lo amenazaron, ¿cierto? Es la idiosincrasia nuestra, partir de que la gente es culpable o que por algo sería, ¿no? Por mi culpa, por mi cosa, me enseñan desde niño. Sí, exactamente. Y me parece que ese es un dilema que atraviesa esta sociedad, ¿no? Pensar que las cosas ocurren por la culpa de alguien o porque alguien se lo merece, sin un debido proceso. Y bueno, ¿no? Para mí es muy importante, más allá de los señalamientos, es al final del día uno poder hacer un balance y decir, mire, yo concretamente aporté en este tema y hoy por lo menos una persona está mejor. Si es eso, no me importan los grandes y estructurales cambios. Yo creo que las cosas que van cambiando son las cosas pequeñas que poco a poco obligan a los grandes cambios. Y si hacemos cosas pequeñas, así sea esclarecer la memoria, así sea construir una palabra que nos ayude a entender de mejor manera o acompañar como lo estamos haciendo, a jóvenes víctimas de la protesta social. Para mí acompañar a estas señoras, para mí es muy importante, ¿no? Al final a uno no le importa si te llaman o como te llamen, si eres mamerto o no eres mamerto, porque puede ser, bueno, te decía que hay varios tipos de mamertos, ¿no? Pero también a las personas las han señalado o por ser militares, por ser paramilitares, cocaleros. En este país el señalamiento es una práctica cotidiana. Es más fácil levantar el dedo y decir usted es a sentarse, parar un poco y pensar quiénes somos los colombianos, qué es lo que ha pasado en este país, por qué la gente llega a los grupos armados, a los actores armados, y esto no pasa también por esa culpa. Sí, eso nos ubica en dos terrenos. Primer escenario es que somos una sociedad que no escucha en general, ¿no? Entonces preferimos hablar y no escuchar. Y el segundo problema es, aparte de que no escuchamos, no nos ponemos en los zapatos de alguien. Yo creo que precisamente aquí hay violencia por estos dos ingredientes. No estoy negando que existan causas objetivas, estructurales como la pobreza, etcétera, pero aquí hay un serio problema de no escucharnos. Yo quedo perplejo de muchas situaciones donde la gente sencillamente toma una decisión sin escuchar al otro, sin establecer una debida conversación y sobre todo ponerse en los zapatos de la otra persona. De todos estos años, desde que se firmó el acuerdo de paz del año 2016, lo que es más evidente es que no nos importa el relato del otro. ¿Cómo aprender a escuchar el relato del otro? En Oigan a Esa, las personas que nos han acompañado esta temporada nos han explicado mucho su proceso, su camino para ser escuchados. Porque creo que es parte de su lucha permanente, el ser escuchados desde un lugar que antes quizás no se pensaba, que no era permitido, que era discriminado, que no era considerado importante escuchar. ¿Cómo aprender a escuchar el relato del otro en este país? Pensando que el otro puedo ser yo, me parece que es el secreto que tal vez nadie reflexiona, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, el acuerdo de paz. Todo el mundo dice que el acuerdo de paz se hizo para la FARC y para el beneficio de los guerrilleros. Y hoy la oposición, que no son las FARC, sino son los antiguos partidos que están en el gobierno, utilizan grandes de los instrumentos que tiene el acuerdo de paz para hacer valer sus derechos. Y a mí eso me pone muy contento, que por ejemplo, hoy el Centro Democrático disfrute los beneficios de ser partido de oposición porque hay una ley de oposición que se construyó por el acuerdo de paz. Significa que hicimos un acuerdo no para alguien, sino para toda la sociedad. Y para mí eso es parte del escucharnos, ¿no? Que es lo que creo que el acuerdo de paz nos enseñó de alguna otra manera a escucharnos, ¿no? ¿Cómo escucharnos además si somos tan distintos entre nosotros mismos? Porque si yo voy a escuchar a otro que me explica una vaina absolutamente distinta, un sufí que es una persona que yo no he podido entender porque toda la vida he sido católica acá en Colombia. Y me llega este personaje a decirme, no, venga y le explico mi religión, me toca sentarme, gastar tiempo, gastar atención, gastar motivación para entenderlo. Y yo creo que aquí la gente tampoco es que tenga mucho tiempo para sentarse a pensar y entender al otro. Yo creo que ese es el punto, es decir, si yo hablo con alguien que es igual a mí, o si yo hablo conmigo mismo, pues voy a partir de que más o menos voy a estar de acuerdo y no es necesario ni siquiera a veces escuchar, porque si yo me
hablo conmigo mismo, yo ya sé qué razonar, digamos. Pero cuando yo entiendo que todas las personas, inclusive, somos totalmente diferentes, requerimos ser escuchadas, pues a mí me parece que es el principio básico del diálogo. Porque pues el otro que no se escucha, pues se llena de ira, se llena de odio, y el que se llena de odio y de ira, pues actúa sin la razón, actúa con la subjetividad que todos los seres humanos tenemos. Yo creo que lo importante es no dejarnos embriagar del resultado de no escucharnos, porque eso, en mi criterio, es lo que genera la violencia, independientemente de otros factores, ¿no?, que puedan existir, como la codicia, ¿no?, como los ánimos de acumulación, etcétera, que nos puede generar una sociedad inequitativa o violenta. Yo creo que este es un factor incuestionable, ¿no? ¿Cómo se hace una política para la paz? ¿Qué hace un país para diseñar una política para la paz? ¿Eso qué es? Mira, lamentablemente este país es de abogados. Yo creo que es un mal síntoma, curiosamente, cuando el país no es de los científicos, no es de los ingenieros, pero es de los abogados. Aquí, antes de la Constitución del 91, había como un lema, ¿no? Yo hacía la pintura primero y luego le ponía el marco. Ahora, después de la Constitución del 91, yo tengo que tener el marco para hacer la pintura. Y esa es como la diferencia que ha venido ocurriendo en estos temas de la política. Hay un interés en los constituyentes del 91 de que la paz fuera una política, es decir, que hubiese un marco para hacer la pintura de los procesos de negociación. Y yo creo que esto puede ser importante, ¿no? Ahora bien, la política, el marco, hay que hacerlo con la gente. Esa es la diferencia nuestra con otros tipos de ejercicio del derecho que pueden ser muy respetables, ¿no? Es decir, yo construyo la política, pero sobre todo si la gente se identifica con la política. Uh-huh. ¿Y cómo hacer una política para juzgar a actores del mal? Yo creo que son varios criterios. Lo más importante es que por primera vez los colombianos en el mundo construimos un modelo de justicia que parte por la igualdad de todos los que están negociando. ¿Qué significa? Que si yo pacto un modelo de justicia, tiene que ser para todas las partes. Que es un poco la incomodidad de muchos. Nos lo dijo un militar alguna vez. Si ustedes pactan un modelo de justicia solo para otorgar tratamientos penales para los guerrilleros, el país sigue encendido. Entonces, nosotros en la mesa fuimos los que propusimos que es necesario hacer tránsito a proyectos de justicia de cierre con pleno tratamiento del pasado. ¿Qué significa? Tratar el pasado significa que las sociedades tienen que saber qué fue lo que ocurrió. Y ese es el principio para poder dar un segundo paso, que es avanzar hacia un proyecto de verdad y reconciliación. Pero a la gente le interesa saber qué fue lo que ocurrió, qué pasó. Digo, y algunas personas dicen que quedarnos en el pasado dando vueltas a revisar qué pasó no nos deja construir un futuro distinto. Damos vueltas y vueltas en el dolor, en los crímenes, en toda la violencia que hemos tenido, en vez de concentrar los esfuerzos y los recursos que tenemos, que no son muchos, en construir algo mejor hacia el futuro. Mirar hacia el pasado no nos niega mirar el futuro. Es lo que en la filosofía se llama la perspectiva. Es decir, yo no me puedo quedar en el pasado, yo estoy de acuerdo. Pero a mí me sirve el pasado para mirar lo que va a ser el futuro. Es un poco lo que ha pasado en varias sociedades, inclusive a nosotros, ¿sí? Nunca cerramos, nunca se supo qué pasó con el Palacio de Justicia. Nunca hubo cierre. Y si no hay cierre, no se puede mirar el futuro, porque el odio va a seguir presente. Toda relación y toda emoción requiere un cierre. Seguramente, yo creo que los conflictos requieren cierre, requieren transiciones. Y pensar una transición sin memoria, sin esclarecer qué fue lo que ocurrió, sin búsqueda de personas, sin tratamientos también para los rebeldes, para los actores armados, pues sencillamente no es un cierre y sencillamente no podrá haber futuro, porque el futuro siempre estaremos inscritos en el pasado. Entonces yo creo que hay que mirar el pasado para construir el futuro. Sí, eso se llama justicia prospectiva. Es decir, una justicia contada para los hijos nuestros, para los jóvenes, para que no vuelva a ocurrir. Y ese es el centro de cualquier punto de inflexión respecto a lo que puede ser un proyecto de reconciliación, de restauración, que es lo que más necesitamos, que es lo que no hemos podido avanzar. Ahora, yo no estoy diciendo que haya que quedarnos con el dolor, hay que efectivamente el dolor transformarlo en perspectiva. Pero uno, como le dices a una víctima, olvide, calle, ¿sí?
unas víctimas de cualquier tipo, de la guerrilla, del Estado, pues no va a haber cierre. Y si no hay cierre, pues los hijos de esas víctimas pues van a seguir atormentados, van a seguir con odios, ¿no? Hemos heredado la violencia, ¿no? Aquí sería la La violencia, se hereda el conflicto, se hereda una historia. Sí, mire, cada vez que muere una persona, hay la posibilidad de heredar ese conflicto. No solo lo pensémoslo en materia del conflicto armado cuando muere, qué sé yo, un guerrillero o un soldado. ¿Qué ocurre? Pues los familiares, los hijos, todos van a querer vengarse. Digo, cada vez que hay un responsable en la familia que decidió o cometió algún crimen en medio del conflicto, ¿qué pasa en las familias? Lo que yo he visto, lo que yo he percibido, es que generalmente hay dos posibilidades. Las familias rechazan a esa persona y ese rechazo ocasiona que la persona rompa y prosiga, ¿no?, en su actividad ilícita o ilegal, o esta persona efectivamente es aceptada en su grupo familiar y esa persona asume trabajar en pro de terminar esas causas y asumir su responsabilidad, y creo que la experiencia ha sido que es mejor el segundo camino, y creo que cuando eso pasa pues vamos a ser un país mejor. Yo creo honestamente que vamos a poder cabalgar en medio de tantas dificultades, en medio de tanto dolor, ¿no? Sin olvido, pero tampoco sin perspectiva de terminar ese dolor, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los hermanos, e incluso a los papás de aquellos que han sido responsables para procesar esa mirada de culpa? O sea, cuando lo sacas de la familia le está diciendo culpable y no lo quiero acá, por vergüenza, porque no lo entiendo, porque no voy a correr el riesgo de tenerlo acá y que la violencia que usted generó venga, me caiga en la casa acá. Pero también, incluso si lo acepta en la familia, hay un proceso de señalamiento y de culpa. ¿Cómo hacer para entender que el responsable es familia de uno? Mi experiencia es que los padres siempre aceptan a sus hijos como son, ¿no? Pero me parece que poder aceptar esta situación involucra un proceso profundo de reflexión, no solo de la familia, sino del entorno, de la sociedad, ¿no? Que es un poco la catarsis que no hemos logrado hacer como familia, ¿no?, los colombianos. Y al final el resultado es precisamente pequeños y nuevos ciclos de violencia. Y creo que en los modelos de justicia restaurativa lo que más se trabaja es eso, precisamente el entorno familiar, comunitario, construir un proyecto de pacificación completo, que es un poco las dificultades. Firmamos el acuerdo de 2016, ustedes verán, y faltaron muchas cosas y eso nunca se continuó. La consecuencia es precisamente que uno de los elementos más ricos para la terminación de un conflicto es garantizar que las cosas no ocurran. Es lo más importante, y al final todo termina ocurriendo porque no existen los debidos cierres, los gobiernos cambian. Mire, si ustedes miran el conflicto Israel-Palestina, los acuerdos de Oslo, que son acuerdos del año 93, ¿no? ¿Qué ocurrió? Israel y Palestina llegaron a un acuerdo para evitar y continuar con los asentamientos judíos en Palestina. ¿Y qué llegó? Llegó un nuevo gobierno, incumplió todos esos acuerdos, ¿no?, y se rearmó la guerra. Y miren hoy las consecuencias que tenemos, ¿no? Y luego miren el acuerdo de paz del 2016. El Estado no cumplió y explotó la guerra. Y no es cumplirle a los guerrilleros, es cumplirle a las familias, cumplirle a las comunidades. Al final, la guerra prosigue de otras formas, ¿no? No como guerra ni como conflicto. Hay una especie de continuidad, una violencia híbrida, ¿no? Una violencia por las economías ilícitas y una violencia por la coca o por la economía ilegal, la minería ilegal, ¿no? Por la gobernanza criminal. Al final son consecuencias de no cumplir, ¿no? Intentemos traducir o aterrizar esto al lenguaje más coloquial de la gente. Cuando yo tengo un acuerdo en la familia o con la pareja o con los hijos, de su responsabilidad es hacer las tareas y aprender en el colegio, mi responsabilidad es garantizar que usted va a tener una buena infancia, buena comida, para que pueda ir al colegio. Y con las parejas uno hace acuerdos, con los amigos uno hace acuerdos. ¿Es esto parecido al acuerdo de paz? Sí. Si tú en tu relación de pareja incumples, pues sencillamente se rompe la relación de pareja y eso tiene unas consecuencias negativas o positivas, bueno, depende de la perspectiva de cómo lo mides. Lo mismo pasa con las familias que se agreden y llegan a un acuerdo en una estación de policía y frente al inspector de policía llegar a un acuerdo se rompe, pues sencillamente va a recrudecerse el conflicto.
Y es lo más negativo. Las consecuencias es que nuestro conflicto pues eso trae nuevas víctimas, nuevos odios. Una sola persona que es asesinada tiene una familia y esas familias no van a quedar a gusto con que su hijo o a su familiar lo asesine. Siempre va a haber la idea de la venganza. Y eso precisamente es lo que creo que hay que cerrar. Que otras sociedades pueden tener muchos conflictos, pero han logrado cerrar las formas violentas de solucionar los conflictos. Hablemos de este momento del país. Se siente que cada vez hay más polarización y señalamientos por los grupos armados que hay, por las negociaciones que hay en este momento, y ya están diciendo otra vez guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, y una nueva generación de muchachos y de familias está llegando a ese escenario del que hemos estado hablando hasta ahora. Sí, es lamentable, porque creo que estamos todavía aún a tiempo de corregir el camino. Los procesos de transición son lentos, duran años, no son fáciles, y la firma del Acuerdo de Paz del 2016 implicó que no fuera fácil. De hecho, el acuerdo se piensa en más de 12 años de aplicación. Pero otra vez los colombianos queremos todo ya, ¿cierto? Y resulta que los cambios en las sociedades son por décadas, ¿no? Y eso tal vez venía ocurriendo, pero lamentablemente la falta de voluntad de los gobiernos ocasiona que precisamente pues las causas surjan. Y es tan grave hoy el asunto que todo el mundo extraña la anterior violencia. Es una cosa paradójica, ¿no? No, pero es que aquí las FARC controlaban este territorio, estas masacres, en el Cauca no ocurrían estas masacres de esta manera, ¿no? Hay muchas formas de recordar el pasado, pero hoy lo que tenemos es una guerra aún más dura, porque no es una guerra, a excepción un poco con el ELN, con grupos jerarquizados, ¿no? Que tienen control, que es posible hablar, si secuestraron a alguien es posible hablar con la cúpula de estas organizaciones para... No, ahora no es posible porque es una violencia masiva, es una violencia que... a veces se convierte en incontrolable precisamente porque el Estado no quiso llegar. ¿No? Uno nunca se explica por qué el Estado no quiso llegar. Pero aquí también hemos culpado mucho al Estado, ¿no? Lo que pasa es que, puede haber culpa del que vota por un proyecto de gobierno. Seguramente hay responsabilidades de las personas. Pero en este proceso de implementación habían dos partes. Una parte se desarmó y desapareció. Y la parte que desaparece confía en que el Estado ahora los va a proteger. Todos estamos en ese momento a merced de la protección de una figura jurídica, que es el Estado, que al final todos terminamos siendo el Estado, pero hay unas figuras jerarquizadas que garantizan temas básicos que no lo puedo garantizar yo como ciudadano. Y eso es lo que ha faltado, ¿no? Políticas para que ese Estado funcione de muchas maneras. Les pongo un ejemplo. El monopolio de los impuestos. Ajá. Sí. ¿Cuáles impuestos? Y de los impuestos que teóricamente nosotros pagamos y que teóricamente el Estado se lo gasta en la gente, ¿no? Hoy ese monopolio de los impuestos no está en cabeza del Estado. Hoy mucha gente está tributando a formas ilegales de violencia. ¿Sí? Otros impuestos, la extorsión, el boleteo, el impuesto al gramaje, a los campesinos. Es decir, es un ciclo eterno. Si eso no se soluciona, si eso no lo monopoliza el Estado. Pero claro, eso no se puede monopolizar con gendarmería, con más militares. No, eso se soluciona llegando a la zona. Hoy es tan grave el asunto que son los grupos armados los que están construyendo puentes, una cosa, o a escuelas, ¿no? Yo no sé si has visto en Catatumbo, por ejemplo, ¿no? Los grupos armados construyendo las... O reparando. Sí, reparando. ¿Y dónde está el Estado? O metiendo maquinaria para abrir carretera, incluso juzgando, resolviendo problemas de familias. Exacto. Y eso es muy grave. O sea, Es decir, la culpa es del Estado. ¿Por no qué? llegó. No llegó. Yo sí llegué. Y entonces yo sí estoy haciendo efectivos. La plata que usted me da, yo la estoy haciendo efectiva. El tema es muy difícil porque eso nos está llevando a prácticamente que seamos un Estado fallido territorialmente, ¿no? Si el Estado no lo suple, y es un Estado que sí funciona en las grandes ciudades. Y la culpa es del Estado que está en Bogotá. Es un Estado centralizado, exacto. La culpa es del gobernador en la región que no sabe hablar o que está concentrado solo en sus intereses. Sí, y de la gente que sigue y sigue votando sin programas o votando por engaños, o sea, es terrible. Diego, volvamos al punto de donde empezamos. ¿Cómo entender sin señalar, sin culpar, por ejemplo, a los guerrilleros o a los militares que están en proceso en la JEP?
cómo poder escuchar y entender sin culpar a los responsables de los falsos positivos, a los guerrilleros que hicieron o que ejercieron el reclutamiento forzado. ¿Cómo hacerlo? Nosotros estamos mandando un mensaje muy fuerte. Gran parte de las últimas guerras en el mundo que han ocurrido, si ustedes miran, ha ocurrido precisamente eso. Terminan las guerras y no pasó nada. Es decir, nadie fue juzgado. Hoy, con el surgimiento de la Corte Penal Internacional, pues sencillamente no es tan fácil cometer un crimen internacional, un desplazamiento, un homicidio. Pero, curiosamente, lo que siempre ocurre en todas las guerras es a nadie se culpa, ¿sí? Y culpar, ¿qué es en un sistema judicial? Si yo fui responsable, tengo que ser sancionado. Ahora, como ese es un conflicto del orden político, económico, ¿cierto? Pues lo que siempre se garantiza para que no ocurra lo mismo que ocurrió en Alemania, donde, recuerden, los alemanes en la Primera Guerra Mundial dijeron, solo nos echaron la culpa a nosotros, la montaron y resurgió todo y apareció la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí, precisamente, el modelo de asunción de responsabilidades más que de culpa está basado en que los modelos de justicia, sobre todo justicia, mucha gente lo denomina justicia transicional. A mí no me gusta ese término, pero son modelos precisamente que tienen por objeto restaurar, más allá de la culpa, restaurar lo perdido, indagar en los escenarios de acercamiento entre el ofensor y la víctima. Son modelos que de alguna otra manera tenemos que demostrar que funcionan, porque si no, el común denominador es que pues no haya culpa, que es, mire, pasó lo de Irak, que es cuántas cosas terribles no se han hecho. Está pasando en lo de Palestina, cuántas cosas terribles no se han hecho. Nadie asume la culpa ni siquiera. Y tampoco responsabilidad. Claro, en el derecho, pues la culpa es asumir la responsabilidad. ¿Qué es asumir la culpa? Cuando he escuchado a los responsables en los juicios, en estas conferencias que cuentan, qué difícil es decir, yo lo hice. Si a uno le cuesta decir, yo le dije mentiras a su novio, a su pareja, a la mamá, al papá, o sí, yo fui el que sacó la plata del bolsillo cuando era niño, sí, yo fui la que hizo copia en la evaluación del colegio. Nadie quiere decir que lo hizo, pero le pedimos a los responsables diga que tuvo la culpa de episodios absolutamente mucho más difíciles de aceptar. Sí, en estos casos es ofrecer una alternativa restaurativa, es asumir la culpa y sobre todo asumir la culpa desde una perspectiva de la responsabilidad, digamos, del ofensor. En el caso de los firmantes o excombatientes de las antiguas FARC, significa entender, despojarse del vestido de militar, de la causa que hubiera podido justificarse y pensar desde esa condición, la condición del rebelde, entender que como rebelde que pregona una ética igualitaria, que pregona una ética de cambios, el rebelde colombiano tiene ese ideario, es decir, luchar por el otro. Entonces, desde esa condición de rebelde, sobre todo lo que yo he visto, asumir que precisamente ese ideario de cambio estaba generando daños en el otro, es un choque muy grande, inclusive es un choque más complejo que la misma cárcel en determinados momentos. Es más grave que asumir la misma, diría yo, asumir responsabilidad es más grave que asumir la misma cárcel. Hay estudios sobre asuntos y entrar en shock, porque precisamente yo estaba luchando por el pueblo, pero mira lo que estaba ocurriendo. ¿Y sí. en qué me he convertido yo? ¿Y en qué me convertí? Exacto. Y ahora que salga, que ya salí y estoy compartiendo con otras familias o en el barrio, decir lo que yo hice, ¿qué va a ser de mí? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas si usted lo mira por el lado de los militares, está el honor militar, la institución, ¿no? Pero ya cuando ellos se ponen que con el uniforme de la institución se cometieron estos crímenes, pues el shock también es inmenso. Lamentablemente para mí, un siguiente paso que debemos hacer, catarsis, es la asunción de responsabilidades colectivas. Okay. Sí, la gente asume su responsabilidad individualmente, yo lo hice. Por ejemplo, las FARC han asumido su responsabilidad colectiva, pero el resto de actores armados en el conflicto, deberíamos pensar en que es necesario que asuman responsabilidades colectivas. El ejército. La iglesia. La iglesia. Sí, yo creo que el tema de la iglesia es recurrente. Detrás de cada proyecto conservador, ¿cierto?, de justificar la muerte del otro, curiosamente estaba siempre la iglesia, con una doctrina justificante. Así como también existieron muchas tendencias en la iglesia humanas. Hoy tenemos una iglesia católica comprometida con los cambios, digamos, no los cambios políticos, sino con los cambios culturales, la reconciliación, pero desde la Inquisición hasta nuestros días, con la justificación de tener tierras en manos muertas, como decíamos en algún momento, pues es una justificación para continuar la violencia.
Creo que muchas instituciones deberíamos pensar en ellos. Los medios de comunicación son, de alguna u otra manera, han sido víctimas, pero recordemos lo que alguna vez, ¿no? La verdad es la primera víctima en un conflicto. Muchos periodistas violentos, pero también muchos no periodistas, monopolios de medios que han explotado el país, ¿no? Y creo que esa es una reflexión profunda que intentó hacerle la Comisión de la Verdad, pero aún nos falta, ¿no? Cambiar ese chip de los medios corporativos, ¿no? Las personas que se quedaron calladas, algunos no son responsables o culpables. Bueno, yo ahí prefiero ser muy prudente porque mucha gente se quedó callada en este país porque le daba miedo y era obvio. Pero creo que los que quedaron callados los que no hicieron nada, porque uno puede hacer muchas cosas desde el silencio. Uno puede hacer muchas cosas desde los mensajes del silencio. Pero bueno, y que hay gente que no hizo nada. Claro, uno entendería a un campesino que no pudo hacer nada, pero un empresario que no hizo nada o un integrante de un partido político de izquierda que no hizo nada, pues es responsable de alguna otra manera, ¿no? A los que les dio miedo señalar o denunciar lo que pasaba en su propio escenario, en su propio partido, en su propio grupo, en su propio territorio. O a los que vieron y nunca dijeron nada, ¿sí? Y no dijeron nada y por lo menos no se apartaron y siguieron, ¿no? Yo creo que es un asunto que ahora puede ser muy, muy difícil, pero es necesario no tanto hoy culpabilizarlos, sino saber qué fue lo que ocurrió. Aunque todo nos puede generar responsabilidad, las sociedades sí requieren una transición para poder abordar de una mejor manera el pasado. Y no metiendo a todo el mundo a la cárcel es que se soluciona de la mejor manera un tránsito. De hecho va a ser imposible. Pero sí creo que hay que asumir responsabilidades colectivas. Yo creo que este país, vuelvo al punto, no ha asumido las instituciones, no han asumido su responsabilidad colectiva y sería muy honesto de que todo el mundo la asumiera. Los partidos, las iglesias, los medios y cada uno no desde la acusación, sino de mi reflexión propia poder asumirlo. ¿Yo qué hice o qué no hice? Yo qué no hice. Cerremos con algunos mensajes para la gente que nos escucha. Para las emisoras comunitarias, por ejemplo, ¿qué le decimos a la gente que nos está escuchando en los municipios más pequeños, en las montañas, en las ciénagas? Sí, que las emisoras comunitarias son, en mi criterio, el proyecto comunicacional y más importante que tiene este país, porque este país es un país que se construye de las regiones. Afortunadamente muchas de estas regiones no llegan a los grandes emporios de comunicación. Entonces muchos campesinos, muchos habitantes de la ruralidad no tienen sino escuchar a las emisoras comunitarias, ¿cierto? Y es un uso que todavía nosotros como latinoamericanos tenemos, a pesar de que todo se ha modernizado. Yo he visto comunidades que el único escenario que tienen para escuchar, y son sociedades más bonitas. Yo lo que he visto es que nuestras comunidades campesinas son más bonitas, más asertivas, porque es tan importante el mensaje que ellos tienen, que están siempre dispuestos a entregar, ¿no? A dar. Y uno de estos mensajes de las barriadas, de las emisoras rurales, de las pequeñas comunidades, es gente que lo da todo por tener otra visión del mundo, otro espejo del mundo. Diego, ¿qué le decimos a los pelados que nos están viendo en redes sociales? Yo creo que siempre hay que luchar por lo que uno quiere. Creo que ese es el mensaje que yo le doy a mis estudiantes, a los jóvenes con quienes interactúa. Cuando el joven deja de luchar por lo que quiere, prácticamente nos han acabado la misma palabra juventud. Y es mi invitación a todos y todas, luchar por lo que uno quiere con una perspectiva humana, sin hacerle daño al otro, es lo más importante. No todo vale y no todo está bien, que es a veces también la cultura de los más media, la cultura imperante. Y oigan, esta es un ejemplo de eso, es un ejemplo de reflexión hecho por personas interesadas y qué buen trabajo que ustedes están realizando. Bueno, oigan a esta. Muchas gracias. Oigan a esta. Entrevistas y edición María Astrid Toscano Villán. A este podcast lo asesoran y acompañan Enrique Javier Suárez, Olga Acevedo, Jaime Benavides, Álvaro Avendaño y Francisco Jiménez. Fue grabado en la cocina de mi casa.